Bueno, iniciemos con la presentación de nuestro amable que hoy nos acompaña para compartir este tema tan importante que son los mecanismos universales de Naciones Unidas, del sistema universal de defensa que tenemos. Él es Miguel Barbosa López, abogado peruano, fue investigador invitado del Centro de Derecho y Justicia y Sociedad de Justicia en Colombia, abogado de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y abogado senior del programa Amazonía de HeRights Internacional, en donde trabajó con la FENAMAT en temas de pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, particularmente en temas ligados al litigio de casos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, medidas cautelares y peticiones. Ha trabajado en asuntos relacionados con pueblos indígenas, empresas y derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos desde hace 8 años. Actualmente es coordinador de proyectos sobre pluralismo jurídico, derecho internacional y empresas, derechos humanos del programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer, Bogotá, Colombia. Editor asistente de Oxford University Press en el proyecto de jurisprudencia interamericana, también es docente universitario, es abogado y cuenta con una maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos. Estimado Miguel, es un gusto tenerte hoy y que puedas compartir con nosotros toda tu experiencia en este tema. El espacio es todo tuyo. Muchísimas gracias, Rubén, y muchas gracias también a los hermanos y las hermanas que nos acompañan el día de hoy, a las organizaciones convocantes como la COICA, la CEFO y también a Equitable Origin por la organización de este espacio, que creo que siempre estos temas de capacitación son muy importantes y sobre todo hacerlos llegar de una manera también no compleja para nuestros hermanos y hermanas que lo necesitan en el territorio, para la defensa de su territorio y para la defensa obviamente también de los intereses de sus comunidades. Así que estoy muy contento de poder estar con ustedes. Antes de empezar, quisiera, yo sé que al final de la clase vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Sin embargo, si hay alguna pregunta o alguna consulta que me quieran hacer también durante el desarrollo de la exposición, por favor háganlo con el mayor gusto, porque a veces hay temas que a veces los abogados los decimos o tratamos de hacerlo de una manera fácil, pero es para alguien que conoce un poco, digamos, el tema jurídico un poco más sencillo, pero pues no es lo mismo que de repente para otros profesionales de otras áreas, ¿no? Que de repente pues algunos temas que pueden llegar a ser, digamos, un poco más fáciles para un abogado no lo son para todos en general. Por lo tanto, por favor, siéntanse libres de hacerlo. Yo estoy también conectado desde el celular, tuve un pequeño problema con mi cámara, entonces por eso hay dos digamos, Migueles conectados en esta oportunidad. Como bien lo ha señalado Rubén, yo voy a tocar esta primera parte del módulo 5. Con Rubén van a ver en una segunda sesión el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Sin embargo, ambos sistemas están muy relacionados por varios temas que vamos a analizar a continuación. Y quería, permítanme, voy a dejar un rato el celular de lado. Primero quería explicarles a ustedes más o menos cuál va a ser el contenido en estos 45 minutos a 1 hora que vamos a tener de explicación. En principio voy a comentarles un poco acerca de nociones generales sobre el Sistema Universal de Derechos Humanos. Seguidamente vamos a tratar 2 mecanismos que ustedes pueden utilizar en la defensa de sus territorios en Naciones Unidas, tanto el sistema de denuncias individuales o tratados, como el sistema de denuncias para el monitoreo. Y finalmente vamos a tener un espacio de preguntas e intercambio. En cuanto a las nociones generales, primero decirles que Naciones Unidas y el sistema de derechos humanos en general se asemeja mucho a una casa.
¿sí? Se asemeja mucho al territorio también de una comunidad. Porque, digamos, ustedes tienen, digamos, el poder en una casa de decidir quiénes entran o quiénes no entran, digamos, dentro de este espacio que ustedes han generado. Pero también tienen los poderes de poder organizar justamente un poco más cómo se van a realizar, digamos, estos organismos de gestión dentro de sus propios hogares, dentro de sus propias comunidades. Y así también funciona el sistema de Naciones Unidas, que en realidad es el conjunto, digamos, o es una reunión que se tiene y acuerdos por parte de los diferentes estados para poder regular determinadas situaciones de derechos humanos, ¿no? Se regulan, por ejemplo, o se reúnen los estados para evaluar y analizar a nivel universal, no solamente a nivel de América, sino también a nivel de Europa, a nivel de África, a nivel de Asia, y poder discutir cuáles son algunos problemas que suceden a nivel mundial en materia de derechos humanos, ¿no? En temas de tortura, temas de acceso a la justicia, temas de la defensa de los pueblos indígenas, temas también respecto a, por ejemplo, la criminalización contra defensores y defensores. Entonces, el sistema universal, justamente como su nombre lo dice, es universal porque, digamos, gobierna toda la casa. Y en esta casa están todos los estados, ¿sí? O los estados que han manifestado su voluntad para poder unirse a esta organización mundial de estados. Digamos, esa es la noción más sencilla que uno puede tener respecto a lo que es Naciones Unidas, ¿no? Y como todo organismo, organizado, obviamente, porque, digamos, ustedes en sus territorios o en sus casas tienen, digamos, algunas normas de conducta, ¿sí? Con todos los miembros. En este caso, los miembros de la Casa Común de Naciones Unidas, que son los estados, también tienen que cumplir determinadas normas, ¿no? Y están sometidos también a regulación, están sometidos a supervisión. Es lo mismo que pasa con ustedes y sus hijos, sus hijas, o de repente como líderes de sus comunidades, ¿no? Como por ejemplo en Nación One Piece, el PAMUC, o de repente también en las comunidades campesinas puede ser el líder de la comunidad, o en las rondas campesinas lo mismo, ¿sí? Sucede lo mismo acá, que también hay normas y hay reglas que se tienen que cumplir a nivel interno. Pero obviamente, ¿qué es lo que pasa si en esta casa común de Naciones Unidas, un integrante de, por ejemplo, uno de sus hijos, o alguna organización interna que existe dentro de esta casa, tiene una denuncia contra algún miembro de esta organización, ¿no? Que es básicamente lo que yo les traigo en esta presentación. ¿Qué mecanismos tendrían para poder presentar una queja al líder, o en este caso, a Naciones Unidas? ¿Sí? Entonces, también están sometidos a algunas normas de control. Y como toda organización, y ahí viene justamente la segunda pregunta de nociones generales, tenemos a dos organismos que son como que los principales en materia de derechos humanos. Tenemos al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que en este caso vendría a ser como el padre de la comunidad, porque es ese órgano intergubernamental que está encargado de la supervisión y control del cumplimiento al respeto de los derechos humanos dentro de los países miembros de esta Casa Común que es Naciones Unidas. Este es, digamos, el órgano rector, el padre. Pero como todo padre, a veces tiene un hijo favorito, ¿sí? Por así decirlo. O algún líder de la comunidad dentro del comité de organización de una comunidad, que es como el secretario técnico, el que se encarga justamente de poder ejecutar algunas acciones o de poder generar o controlar alguna conducta. Aquí nosotros tenemos al alto comisionado de Naciones Unidas, que justamente funciona como un secretario, ¿no? Es delegado por el Consejo de Derechos Humanos para algunos temas específicos sobre la protección y defensa de los derechos humanos a nivel de Naciones Unidas. Y acá hay varios mecanismos muy interesantes que ustedes pueden utilizar para la defensa del territorio, para la defensa del medio ambiente, frente a algunos actores, pues obviamente que están afectando a sus comunidades, que los vamos a ver.
Yo había planteado una pregunta, no es necesario que ahora me la respondan, pero sí quizás al final, en la etapa o ronda de preguntas, me gustaría también saber un poco si ustedes conocen este sistema de denuncias o promoción de Naciones Unidas o de repente han tenido también alguna experiencia trabajando con el sistema de Naciones Unidas, ¿no? Que a veces uno solamente tiene, digamos, más conocimiento sobre el tema del sistema interamericano por la gran cantidad de sentencias que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre pueblos indígenas, que ya la van a ver con Rubén Pinto. Pero sí quisiera hacer una reflexión, antes de pasar ya al tema en concreto, de por qué es necesario un proceso internacional y qué es lo que se puede ver en un proceso internacional. ¿Sí? Los procesos internacionales, tanto en Naciones Unidas como el sistema interamericano, no funcionan, y eso sí quisiera dejarlo bien en claro, como un órgano de apelación. Es decir, yo no puedo acudir al sistema interamericano o no puedo acudir al sistema de Naciones Unidas en el tema de peticiones y casos, únicamente para decir, bueno, la sentencia final sobre un caso, por ejemplo, o una demanda de tutela o una demanda de amparo que se haya presentado porque de repente hay una hidroeléctrica o hay una empresa que está afectando mi territorio y los recursos naturales que están dentro de mi territorio, yo estoy en desacuerdo con la decisión del juez. Así, simplemente. ¿Sí? No argumento que hay una afectación al territorio, no argumento que hay una violación de repente a mi derecho a acceder a la justicia, que muchas veces lo que pasa con estos casos judiciales es que no se cumplen las garantías judiciales o no hay, por ejemplo, traductores, que también forma parte del derecho al acceso a la justicia. Entonces acudo a los sistemas internacionales y digo, no, yo estoy en desacuerdo con la decisión final del juez porque no me parece su opinión sobre este tema, pero no argumento una violación a derechos humanos. Entonces yo no puedo ir al sistema interamericano o a Naciones Unidas únicamente para quejarme en el sistema de peticiones y casos, ¿no? El sistema de promoción es un tema diferente a una denuncia formal ante Naciones Unidas o ante el sistema interamericano para obtener una reparación por las violaciones a derechos humanos. Entonces, no, el tema no es ir solo a presentar una queja en el sistema de peticiones y casos, porque eso para los abogados y las abogadas funciona como una cuarta instancia, ¿sí? O sea, no hay que ver, y esto quisiera dejarlo en claro, al sistema internacional de Naciones Unidas como un sistema de apelación, como una instancia más que tengo necesariamente que seguir después del sistema nacional. Y ahora también un desafío muy claro es el retraso procesal o el atraso procesal, que ustedes lo van a ver seguro con Rubén, que hay en el sistema interamericano, que no se presenta de la misma manera en Naciones Unidas, pero lo ideal siempre es poder agotar primero los recursos a nivel interno, los recursos judiciales, demandar o denunciar a nivel interno de los estados, porque en algunas ocasiones resulta ser un poco más rápido que acudir al sistema universal o al sistema interamericano, que no solamente va a tomar más tiempo, sino que también es mucho más costoso, ¿sí? Aunque ahora hay algunos mecanismos para poder hacerlo más accesible en cuanto a precios, ¿no? Por ejemplo, antes de la pandemia, si uno quería acudir a una audiencia de la Comisión Interamericana, no había estas transmisiones en vivo, ¿no? Entonces, pues la gente tenía que viajar a Washington para la comisión, o tenía que viajar a San José para la corte, o tenía que ir a Ginebra para atender alguna de las sesiones, sea del grupo de trabajo sobre pueblos indígenas, etcétera, ¿no? Entonces, ahí se dan cuenta también que los sistemas internacionales de por sí también son mucho más costosos. Pero, ¿qué es lo que a ustedes les puede servir? Bueno, antes de pasar al sistema a los sistemas que ustedes pueden usar en Naciones Unidas, yo sí quisiera que ustedes puedan entender un poco más por qué es importante el tema de la firma, la ratificación o la adhesión a un tratado de Naciones Unidas. Como ustedes seguramente lo han podido ver o han tenido la experiencia, un tratado internacional
es un acuerdo internacional, obviamente, entre los estados y que asume, digamos, un estado parte o miembro de Naciones Unidas respecto a una temática. Las temáticas pueden ser variadas. Pueden tratarse sobre derechos civiles y políticos, sobre derechos económicos, sociales y culturales, sobre algún tema en concreto, por ejemplo, para poder hacer mucho más énfasis en la protección a la discriminación racial, o al tema de mujeres, o al tema de niños, o al tema de personas en situación de discapacidad. Pero lo que hace un tratado es justamente tener un compromiso por parte de los estados para respetar estos derechos a nivel interno. Entonces, un tratado es como una gran norma fuera de la legislación nacional, fuera del Código Penal, fuera del Código Civil, fuera del Código de Procedimientos Constitucionales o el Código Constitucional, que regula, digamos, un tema de obligaciones de los estados a nivel internacional. Y que luego los estados, para poder aplicar estas normas internacionales o estos estándares internacionales, tiene que bajar a la legislación nacional y adaptarla. Es por eso que es muy importante que también en los procesos que ustedes sigan a nivel nacional puedan también mencionar algunos tratados de Naciones Unidas, puedan mencionar también algunas decisiones de la Corte Interamericana o de algún tribunal también regional de derechos humanos que haya tratado alguno de estos temas indígenas. Por ejemplo, la Corte Africana de Derechos Humanos es una corte que ha tenido muchos más avances, primero que el sistema interamericano en materia indígena en muchos temas, ¿no? Por ejemplo, en el reconocimiento de derechos económicos, sociales y culturales que sean justiciables, digamos, a través de un artículo que habla sobre el derecho progresivo o el derecho a la progresividad, digamos, ¿no? Sobre algunos temas. Entonces, ahí hay que tener mucho énfasis. Pero, ¿cuál es la diferencia entre firmar, ratificar o adherir un tratado? Vamos a poner el caso cuando ustedes están en una asamblea comunitaria, todos reunidos y de repente van a sacar como una especie de acuerdo de la asamblea y de repente alguno de ustedes no está seguro sobre ese documento, si aceptarlo o no. Entonces dice, bueno, ¿sabes qué? Queridos miembros de la asamblea, voy a tomarme 1 o 2 días para poder pensar bien cuál es mi decisión, si estoy de acuerdo o no con este documento, ¿no? Obviamente yo participé de la reunión para formar este documento. Entonces yo hago una firma que a nivel internacional se llama una firma ad referendum, en donde el miembro de la comunidad, o en este caso los estados, firman el documento, pero está sujeto a aprobación después. Es decir, tomo conocimiento de este documento, pero todavía no acepto todos los términos del documento porque lo voy a discutir, ¿no? De repente con el esposo, con la esposa o con la familia. Entonces, lo mismo sucede a nivel internacional. El Estado todavía no está de acuerdo con el tratado, pero lo firma porque va a tomar una decisión después. Pero por otro lado, tenemos la ratificación. Es decir, pongamos el ejemplo y la similitud nuevamente que un Estado es como un miembro de una comunidad en una asamblea. ¿Sí? El miembro de la comunidad está de acuerdo con el documento, participó en la creación del documento, en este caso del tratado, no solamente lo firma, sino también lo ratifica. Es decir, se obliga a lo que existe en ese tratado, a las obligaciones que están, a los deberes y a los derechos. Pero por otro lado, ¿qué es lo que puede pasar si de repente 2 miembros de la comunidad no participaron de la reunión, no participaron de la asamblea, ¿no? En este caso, 2 estados no participaron de una sesión de Naciones Unidas que iba a aprobar un tratado? Lo que hacen simplemente es, yo tomé conocimiento que hace 2 días ustedes elaboraron un documento, un tratado. Entonces lo que voy a hacer es unirme a este acuerdo. Voy a apoyar, voy a adherirme a esta obligación. Y esto es muy importante porque legalmente a nivel internacional las obligaciones de un Estado frente a un tratado formalmente se dan a través de la ratificación de un tratado.
Entonces acá ustedes pueden ver el ejemplo de algunos tratados en el cuadro. Yo lo he especificado en Ecuador, México y Perú, que son los países que están también participando en esta capacitación. Y por ejemplo, podemos ver el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, que es un tratado internacional que justamente regula derechos civiles y políticos como el derecho a la vida, el derecho a la integridad, donde también uno tiene muchas similitudes con la protección a los derechos de los pueblos indígenas. Por ejemplo, nuestra región es una de las más sufridas en cuanto a conflictos armados. En Perú, por ejemplo, se han dado muchos casos durante el conflicto armado en la época de Fujimori de esterilizaciones forzadas, ¿no? Entonces, nuestros países tienen como una amplia historia en cuanto a experiencias en estos temas. Entonces, si un hecho, por ejemplo, de tortura, sucede en el año 1950, pero en el caso de Perú, Perú ratificó el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos el 28 de abril de 1978. ¿Creen ustedes que Perú está obligado, digamos, por este tratado a la protección de estos derechos? Internacionalmente no, por un tema de tiempo. Los hechos ocurrieron antes de la ratificación de este tratado. ¿Sí? Es por eso que es muy importante ver la fecha. Hay excepciones. Por ejemplo, el tema de la desaparición forzada. La desaparición forzada, obviamente, que se ha dado durante la época de conflicto armado, que se viene dando actualmente todavía, es un delito calificado como continuo. Hasta que no aparezca la persona, el delito se sigue, digamos, realizando. ¿Sí? Entonces, si una persona desapareció en 1950, Perú ratificó este tratado, digamos el tratado contra la tortura para prevenir la tortura o el tratado como para prevenir el tema de la desaparición forzada, lo ratificó en 1978 y estamos ahora en 2020 y yo demando que ha existido esta desaparición forzada desde 1950, el tratado igualmente se va a aplicar porque este es un delito continuo, pese a que los hechos se han dado antes de la fecha de ratificación o en la que el Estado se obligó a este tratado. Entonces es muy importante que ustedes, dentro de sus labores de defensa del territorio, puedan siempre fijarse muy bien cuál es la fecha en la cual los estados han ratificado un tratado para ver desde cuándo formalmente se están obligando a ello. Obviamente con esto yo no quiero decir que ustedes puedan alegar, digamos, otros tratados que se hayan dado o hayan tenido vigencia mucho más antes, ¿no? Por ejemplo, la Declaración Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, que ha tenido una vigencia mucho más larga, o algunos principios también de derecho internacional. Por ejemplo, un principio muy importante de derecho internacional son aquellos que están dentro de una categoría protegida, ¿no? Que es conocida como de repudio internacional. Por ejemplo, las masacres, la tortura, la desaparición forzada son crímenes de lesa humanidad que de por sí tienen una protección internacional y una prohibición por parte general de los estados, ¿no? Porque forman parte de ese núcleo duro que los estados, por más que no estén obligados mediante un tratado, tienen que respetar. Entonces, esto es muy importante. Ustedes tienen este cuadro y también en el material más información acerca de cuál es la fecha o el estado de ratificación en Ecuador, en México y en Perú. Y los invito muchísimo a que puedan, digamos, verlo con más detenimiento, ¿no? Y sobre todo, aplicarlo. Ahora vamos a ver cómo aplicar. ¿Qué dos sistemas ustedes pueden aplicar en su territorio? Tenemos un sistema de denuncias individuales ante Naciones Unidas, pero también tenemos un sistema de denuncias, pero que más ayudan al monitoreo. Algo muy interesante de todo sistema de derechos humanos internacional, sea el universal de Naciones Unidas o sean algunos regionales, como por ejemplo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tienen generalmente dos funciones. La primera de ellas es cómo recibir denuncias y cómo hacer un control directo a los estados
pero con una decisión cuasi judicial o judicial, digamos, por así llamarla a nivel internacional. Es decir, que hay una sentencia en donde le digan al Estado, mira, cometiste esta violación y como cometiste esta violación, tienes que reparar. Ese es un sistema, ¿no? Un sistema que es regulado por algunos tratados o algunos protocolos que también forman parte de un tratado que lo vamos a ver ahora. Pero otra función muy importante a nivel de Naciones Unidas es el monitoreo. Digamos, no todo puede ser justiciable a nivel internacional, a nivel de un sistema de peticiones y casos o un sistema de casos, digamos un caso contencioso, pero también está la función de las relatorías, la función de los grupos de trabajo, de los mecanismos de expertos, en donde hacen un monitoreo de la situación. Yo quisiera acá, para poder ejemplificar un poco más, contarles una experiencia propia del sistema interamericano. Obviamente, por favor, Rubén, yo no voy a tocar nada del sistema interamericano, solo es para poner un ejemplo. Adelante, adelante. Pero quisiera mencionarles cuando yo estaba, digamos, analizando una petición en la Comisión Interamericana, a veces una petición no cumplía con todos los requisitos que se les pedía, o de repente se pasó el plazo de los 6 meses o un poquito más para poder admitir, digamos, una petición en el sistema de peticiones y casos de la comisión. Pero nosotros nos preguntábamos a nivel interno, oye, esa información de esta denuncia es muy importante. Obviamente no va a ser justiciable entre el sistema interamericano porque también son esas normas que los propios estados han implementado de estos 6 meses para poder admitir a trámite una demanda a nivel interamericano. Pero esta información es súper relevante. ¿Qué hacemos? La mandamos a una relatoría o a una unidad temática en la comisión. ¿Para qué? Para que puedan hacer el seguimiento justamente de una situación de violación de derechos humanos. ¿Se dan cuenta? Yo puse esta imagen con 2 flechas para que vean que el sistema tanto de denuncias individuales como el sistema de monitoreo son complementarios. Para sus labores de litigio estratégico, a nivel de sus comunidades, frente a alguna violación que están sufriendo los territorios o algún miembro de la comunidad en general, siempre tengan en cuenta que el monitoreo va ligado al tema de la denuncia. Siempre. Porque es un muy buen mecanismo para poder hacer contrapesos, ¿no? Me acuerdo en un caso particular en Perú que nosotros estábamos o denunciamos justamente a la empresa AC Energía porque iban a hacerla o iban a construir, perdón, una central hidroeléctrica Chadín 2 en Perú. Me acuerdo que nosotros no solamente apuntábamos al lado de denunciar a algunos, digamos, integrantes de AC Energía de la empresa, sino también nosotros nos íbamos por el lado de monitoreo, porque fuimos y acudimos a la Defensoría del Pueblo a decirle, oye, Defensoría del Pueblo, si bien es cierto, tú no eres parte del sistema de justicia en Perú, pero eres un órgano nacional muy importante, ¿no? Eres el defensor del pueblo, pronúnciate. O íbamos también a nivel del Congreso y le decíamos, ¿saben qué Congreso? Esta situación está pasando, ¿qué es lo que podemos hacer? Nos apoyábamos de fuerzas externas, por así decirlo, ¿no? Que podían monitorear o hacer presión externa para que el caso contencioso o la demanda o la denuncia de ser el caso pueda prosperar. Y lo mismo pasa en el sistema universal. Si yo tengo una petición ante la comisión, o en este caso tengo una denuncia individual ante un organismo de un tratado en Naciones Unidas, no tengo que dejar de lado el monitoreo. Tengo que acudir al relator, bueno, ahora relator de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas, tengo que acudir a los miembros del grupo también intergubernamental de alguna relatoría, etcétera. Digamos, tengo que tener en cuenta a el monitoreo para también tener acceso o tener éxito, perdón, en un caso contencioso. Ahora veamos este primer mecanismo. Es el sistema de denuncias individuales. Ya hemos visto que es un tratado, ¿no? Un acuerdo entre los estados referente a algún caso en concreto para proteger los derechos humanos.
Entonces, esto funciona como un sistema de quejas o un sistema de denuncias ante un organismo internacional. Pero, ¿qué es lo que sucede? Como ya hemos dicho, yo tengo que argumentar qué derecho humano y de qué tratado se está violando, especificando cuáles son los hechos que hacen que este tratado no haya sido cumplido por algún Estado. Y lo más importante es que este sistema de denuncias individuales tiene un contradictorio. Es decir, no es solamente que yo recibo la comunicación por parte de la víctima, yo la reviso y yo tomo una decisión. No, funciona lo mismo que un caso local, ¿no? Que una denuncia penal o una demanda civil o una demanda constitucional a nivel de los estados. Siempre el organismo, que en este caso va a ser Naciones Unidas, va a recibir la denuncia y lo que va a hacer es darle también la oportunidad al estado demandado para que pueda decir, oye, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, o yo no cometí esto, o yo también puedo reconocer la violación de un derecho. Pero lo más importante es que este sistema de denuncias individuales a nivel de Naciones Unidas va a tener como una misma función judicial a nivel interna, en el sentido de que cuando ustedes, por ejemplo, demandan a una empresa o al Estado, ustedes esperan tener una reparación, ¿no? O sea, la respuesta del Estado es, bueno, sí, hubo expropiación del territorio. Bueno, te voy a devolver el territorio o te voy a relocalizar en un territorio que tenga las mismas características o al menos similares, te voy a indemnizar, pero aparte de ello, pues también voy a públicamente reconocer la responsabilidad, etcétera. También en Naciones Unidas lo que se busca es dar reparaciones individuales o reparaciones colectivas y luego también hacer un proceso de supervisión para ver si los estados cumplen o no cumplen con estas reparaciones. Pero por otro lado, como todo sistema de denuncias, también tiene mecanismos formales y de fondo. Es decir, yo no puedo presentar digamos, una denuncia sin previamente identificar a las partes, ¿no? ¿Quiénes han sido los afectados? ¿Contra qué estado se va a denunciar? Que ahora lo vamos a ver. Y sobre todo, tener en cuenta que en cada tratado, o al menos los que así lo reconocen, ya lo vamos a ver en unas diapositivas más adelante, quienes se encargan de poder recibir estas denuncias se llaman comités. El comité es como una mini secretaría dentro de un organismo, de un tratado, que recibe estas denuncias. ¿Sí? Es como la mesa de partes, pero también son los encargados de poder evaluar si ha habido o no ha habido una vulneración. Ahora vamos a ver un poquito con esta pregunta. ¿Cómo los estados pueden comprometerse internacionalmente a recibir quejas o denuncias sobre tratados internacionales que han ratificado? Acá volvemos al tema de la casa, ¿sí? Yo para poder de repente ser un miembro o un integrante de esta casa común que es Naciones Unidas, yo puedo pues ingresar, pero tengo que firmar, digamos, algunos compromisos. En este caso, los compromisos que voy a firmar son los tratados. Un tratado puede, en el mismo documento, tener una cláusula especial en donde crea un sistema de denuncias individuales o un sistema de quejas individuales. Puede que esté en el mismo texto del tratado. Es el ejemplo mismo que estábamos usando en una asamblea comunitaria. De repente ustedes sacan un protocolo interno en una asamblea comunitaria y hay una cláusula específica que dicen, mire, si hay algunos líderes o lideresas o integrantes de la comunidad que durante pandemia deciden salir de la comunidad sin previa autorización de la junta directiva de la comunidad o de la asamblea, van a recibir una sanción. Pero las personas que conozcan de estos casos van a tener el plazo de 3 o 4 días para poder comunicarlo a la asamblea y la asamblea va a tomar una decisión. Lo mismo funciona con un tratado. Si ustedes se dan cuenta, en este documento de la Asamblea se ha creado como un mecanismo de quejas.
Lo mismo a nivel internacional, en un tratado, en este acuerdo entre los estados, en esta obligación que de repente Perú, México o Ecuador van a asumir a nivel de Naciones Unidas, también pueden decir, bueno, sí, estoy de acuerdo a luchar contra la corrupción, estoy de acuerdo con firmar este tratado sobre derechos civiles y políticos, pero adicionalmente, para poder fiscalizarlos, vamos a poner un sistema de quejas para que cualquier ciudadano que se vea afectado o que diga, ¿saben qué? No se está cumpliendo con las obligaciones de este tratado, pueda presentar una queja, pueda presentar una denuncia. Es lo mismo y puede estar en el mismo tratado. Pero ¿qué es lo que sucede si en el documento de la Asamblea Comunitaria o en el tratado, de repente a los miembros de la Junta Directiva se les olvidó? O sea, dijeron, ay, no, 2 días después. Me acordé que es mejor poder acordar también un sistema de quejas, ¿no? No lo hice en el documento inicial. A nivel internacional, eso se va a llamar un protocolo facultativo, es decir, un documento adicional a este documento de la Asamblea Comunitaria, en donde yo digo, no, por medio de este protocolo facultativo, los estados integrantes o que han ratificado un tratado, que han ratificado este documento de la Asamblea Comunitaria, van a tener la posibilidad de los ciudadanos, si se ven afectados o no, o de los integrantes de la comunidad que quieran presentar una queja, de hacerla dentro de un plazo de 10 días, un mes, 2 meses, 3 meses, y establece como una especie de procedimiento que a nivel interno también lo pueden regular. Entonces hay dos formas por las cuales los estados pueden, digamos, tener la posibilidad de aceptar la posibilidad de tener, digamos, un mecanismo de quejas dentro de un tratado, a través del tratado principal o a través de un protocolo facultativo, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Ahora, estos son algunos protocolos facultativos o documentos adicionales a esta acta, digamos, de una comunidad que tienen algunos tratados. Por ejemplo, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, el texto original del tratado no tiene una cláusula específica sobre o que regule, digamos, un mecanismo de denuncia frente a los derechos que están contenidos en este pacto. Pero, sin embargo, hay un protocolo facultativo, ¿no? Un documento adicional a este tratado en donde le permite a todos los ciudadanos de Ecuador, de México, de Perú, a presentar una denuncia, a presentar una queja. Entonces, en este sistema de protocolo facultativo, ¿quién es el órgano encargado de recibir las denuncias o las quejas? En el caso de este tratado, del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, el encargado es el Comité de Derechos Humanos. En el caso del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el encargado es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Lo mismo que en estas convenciones, que cada una de estas, por ejemplo, en el caso de personas en situación con discapacidad, o en el caso también de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer o de los derechos del niño, cada tratado, quiero eso sí que se den cuenta, tiene un comité. Si ustedes lo ponemos esto siguiendo el ejemplo de la comunidad, digamos, ustedes han sacado en sus comunidades un protocolo de acceso para personas que no forman parte de la comunidad por temas de bioseguridad en casos, bueno, en el caso que nosotros estamos pasando con el COVID-19, ¿sí? Ese es, digamos, su tratado, porque ustedes están regulando determinadas normas a nivel de su comunidad. Y de repente ustedes dicen, bueno, creemos el comité comunitario para la supervisión del COVID. Ese comité es el que va a recibir las denuncias frente al tratado, que lo estamos equiparando a un acuerdo comunitario. ¿Sí? Entonces, esto sí me gustaría que quede muy claro y sobre todo que tengan en cuenta que el protocolo facultativo es un documento adicional a este tratado porque este tratado no regula un sistema de quejas. Y algo muy importante,
para nosotros a nivel de Naciones Unidas, presentar una queja frente a las violaciones que se han podido cometer frente a un tratado, el tratado mismo o su protocolo facultativo o el documento adicional a este tratado, que ese es el protocolo facultativo, tiene que regular ese sistema. Porque no todos los tratados internacionales tienen un sistema de quejas. Eso es muy importante. Ahora, el tratado principal, como les mencioné, también puede regular en el mismo tratado un sistema de quejas. Y eso pasa, por ejemplo, con la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, ¿no? Tiene su propio comité, como ya lo vimos, pero el artículo 14 es el que lo establece. ¿Y qué es lo que dice? Todo Estado parte podrá declarar en cualquier momento que reconoce la competencia del comité para recibir y examinar comunicaciones de personas o grupos de personas comprendidas dentro de su jurisdicción que alegaren ser víctimas de violaciones por parte de ese Estado, de cualquiera de los derechos estipulados en la presente convención, refiriéndose a esta. El Comité de Derechos Humanos, no recibirá ninguna comunicación referente a un Estado parte que no hubiera hecho tal declaración. ¿Por qué? Esta última parte quiero aclararlo un poco más. Puede que este tratado principal, el Estado lo haya ratificado, se haya obligado, pero establece una excepción. Y dice, sí, yo me comprometo a este tratado, yo me comprometo al acta comunitaria para poder, digamos, tener más control sobre las personas que acceden a nuestro territorio que no son indígenas o que no viven en la comunidad. Pero yo puedo decir, me obligo a estos derechos, me obligo a estas obligaciones, valga la redundancia, pero no quiero reconocer el sistema de denuncia. O sea, no me quiero someter a este sistema de que los ciudadanos de mi país presenten denuncias frente a este tratado contra mí, ¿no? Contra el Estado. Entonces es muy importante que cuando se regula en el mismo tratado un sistema que permite presentar quejas frente a violaciones de este tratado, también se ratifique o se vea si el Estado ratificó esta facultad para poder someterse a un sistema de quejas en caso de que se viole algún derecho humano contenido en el tratado. Eso es muy importante. Ahora, para que ustedes presenten, obviamente algo que me había olvidado, estos son los protocolos facultativos que tienen un sistema de quejas. Obviamente, si ustedes se dan cuenta, temas de derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, temas de discapacidad, de mujer y del niño, son aplicables para casos de pueblos indígenas. Todos. Tanto los derechos del niño, de la mujer, personas en situación de discapacidad y pues todas las categorías que aún se denominan categorías de derechos que en realidad no deberían de denominarse categorías porque todos tienen la misma importancia, son esenciales. Yo lo que quería hacer una reflexión con ustedes acá es que también uno, para el tema del litigio, especialmente para sus comunidades, para los territorios, tiene que ser muy creativo. Y acá vienen algunos criterios que ustedes pueden llegar a tomar. Por ejemplo, si tengo un litigio porque de repente criminalizaron a un líder indígena, yo no solamente tengo que ver si el líder indígena ha sido criminalizado por la situación de ser indígena. Yo tengo que ver si de repente es una mujer líder indígena, si es de repente quizás una niña, si tiene alguna situación de discapacidad y obviamente también la situación de contexto. Estoy en un conflicto armado, de repente la situación de pobreza es muy grave, digamos, en esta parte que también me impide acceder a la justicia. Entonces tengo que utilizar un criterio que a nivel interamericano, a nivel internacional, se conoce como la interseccionalidad. Analizar la vulneración de la persona no solamente por lo que es visible a los ojos, sino por el contexto en general y la situación particular de la persona. Mujer, indígena, con discapacidad, privada de libertad, etc.
porque todas estas vulnerabilidades pueden darse en una misma persona. Y eso viene a aplicarse también en el criterio de ser también creativos con la aplicación de los tratados. Si de repente, en este caso, por ejemplo, Perú no ratificó el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el protocolo facultativo, me puedo ir a otro tratado que de repente me pueda abrir las puertas a un comité para que un comité reciba mi queja a nivel de Naciones Unidas por el tipo de vulnerabilidad, por el contexto. ¿Sí? Entonces esa es una reflexión que quería dejarles para que también la puedan tomar en cuenta. ¿Qué información ustedes tienen que presentar en esta denuncia? En el caso de Naciones Unidas, el escrito, el documento que contiene la denuncia, no tiene que tener más de 50 páginas. Este es ya un tema de formalidad. El idioma en este caso para Perú, México, para toda Latinoamérica y España es el español, pero son 6 idiomas oficiales de Naciones Unidas y ahí es una crítica constructiva, que por ejemplo no se toman en cuenta las lenguas originarias, ¿sí? Especialmente para el tema de pueblos indígenas. Nosotros, por ejemplo, desde mi actual trabajo estamos haciendo una traducción de un manual al pluralismo jurídico, tanto al maya quiché como al mapudungún en Chile, y ya tenemos una versión en el quechua cusqueño. Pero eso no pasa a nivel de Naciones Unidas. Entonces todavía hay un problema grande sobre democratizar un poco el acceso para que también puedan haber, por ejemplo, formularios en los idiomas, en las lenguas originarias, puedan haber también como los reglamentos o traducciones de algunos principales documentos, porque lo esencial justamente es de que todos conozcan absolutamente todo, ¿no? Entonces, yo no puedo conocer solo una parte de la historia, yo tengo que tener el contexto global de la historia. Entonces, es una crítica constructiva, obviamente, para que también se pueda trabajar sobre el tema de democratizar la información a nivel de Naciones Unidas. Ahí tienen que ustedes presentar básicamente los datos personales para que los puedan contactar, para que también haya un intercambio fluido de información entre el Comité de Naciones Unidas y ustedes, y obviamente también tienen que identificar ahí a los estados. Hay un tema acá muy importante que es la identificación de las víctimas, ¿no? Generalmente en Naciones Unidas se pide que las víctimas estén determinadas, identificadas, pero hay excepciones. Por ejemplo, en la defensa, que seguramente muchos de ustedes hacen frente a los territorios de los pueblos indígenas en aislamiento y algunos en situación de contacto inicial, obviamente, pues tú no sabes cuántos son, ¿no? A veces uno los cuenta y sabe más o menos cuántos, pero no hay un número específico. Entonces también puede ser un grupo identificable, ¿no? Entonces hay ahí también unas situaciones excepcionales que se pueden tomar en cuenta. Uno tiene que exponer cómo se han dado los hechos a manera de historia, básicamente, y por qué es importante una exposición cronológica. Porque el Estado puede decir, este hecho ocurrió antes de la ratificación de este tratado que fue en el 60. Y de repente los hechos que ustedes presentan son del 40, ¿no? Entonces ahí es muy importante que puedan hacer una descripción cronológica y sobre todo tener en cuenta cuándo han ocurrido las violaciones. El otro paso es que ustedes revisen el tratado y digan, este derecho se ha podido violar, este derecho se ha podido violar, tal, 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 y los puedan identificar. ¿Sí? Entonces, esos derechos tienen que estar plenamente identificados. Luego, pues, como toda persona que presenta una queja, una denuncia, tiene que decir cuáles son las reparaciones que estoy buscando. ¿Sí? Y algo muy importante es que también hay normas, digamos, un poco más formales de acceso, ¿no? ¿Cuáles son aquellas medidas para agotar los recursos internos que se han tomado a nivel local? Si ustedes han denunciado previamente estos hechos en sus estados, en México, en Perú, en Ecuador. ¿Por qué? Porque funciona como algo que en derecho internacional llamamos el respeto de la soberanía de los estados. Es decir, yo no puedo ir a quejarme a nivel internacional sin previamente haber hablado con el Estado, ¿no? El Estado responsable. Lo mismo que en un colegio, ¿no?
Pues a veces uno a los hijos les dice, ¿sabes qué? Quéjate, habla y resuelve tu problema primero con tu compañero que de repente, no sé, te pegó un chicle, y después vienes y podemos ver cómo solucionamos el problema si tú no lo solucionas. Funciona lo mismo, ¿no? El sistema internacional te dice, resuelve primero tu problema a nivel local, denuncia a nivel local, denuncia a los estados, agota los recursos internos y después vienes a mí. Obviamente, identificando qué derechos se han violado del tratado al cual el Estado tiene obligación. Y por supuesto, los anexos en copia. Aquí una reflexión también viene respecto a la traducción de algunos documentos, porque cuando se va a dar este intercambio con el estado de información, más adelante, obviamente esto es solamente para presentar la denuncia, también pueden haber algunos documentos que no estén traducidos al idioma de los pueblos, ¿no? Entonces esto también es un tema y un desafío muy importante, sobre todo para, como les vuelvo a mencionar, democratizar la información. Este es un modelo de escrito de denuncia. Obviamente ustedes en el documento que les he pasado, como resumiendo un poco todo este bagaje de información que estoy trayendo, está también este documento, solamente como para que vean información sobre quién presenta la denuncia, ¿no? El estado interesado, uno tiene que identificar a qué estado estoy denunciando. Acá viene la parte del agotamiento de recursos internos, en donde ustedes lo pueden llenar directamente, lo pueden escribir, o sea, imprimen esto, lo escriben, los hechos denunciados, los documentos con la justificación, etcétera. Algo muy interesante que me estoy olvidando es quién puede presentar la denuncia. La denuncia la puede presentar en principio cualquier persona. Por ejemplo, Miguel Barbosa puede presentar la denuncia por la violación a los derechos del pueblo maya quiché o el maya quechí en Guatemala, por la afectación de la empresa X, por la violación a sus derechos sobre el territorio. Pero yo tengo que tener la autorización de las víctimas para poder presentar esta denuncia, ¿no? Entonces es muy importante también tener la autorización previa a la presentación. ¿Cómo funciona o cuál es el procedimiento? Muy brevemente, ustedes cuando van a un juzgado o presentan una queja en sus comunidades, pues funciona que tiene que haber alguien que reciba la petición, ¿no? Que reciba la queja. Entonces hay unos criterios de registro que son justamente los que nosotros habíamos visto: poner el nombre, describir los hechos, contra quién va la denuncia, etcétera. Si se cumple, continúa. Pero si no cumple, pues la comunicación obviamente a nivel de Naciones Unidas se llama este procedimiento, el tema de archivo. ¿Yo qué hago con esas peticiones que no cumplen algo? Pues las archivo y comunico que la estoy archivando y la estoy rechazando por determinado motivo, ¿no? Porque no cumple los requisitos. Pero también se puede dar la posibilidad de que yo le solicite más información a las víctimas o al peticionario que presenta justamente esta petición o queja ante Naciones Unidas, para decirle, mira, complétame esta información porque yo creo que sí es muy importante que la revisemos. También se puede dar. Pero si se cumplen con estos criterios de registro, ¿qué es lo que puede pasar? Uno puede solicitar que el estudio se haga por separado, es decir, tanto se evalúe primero la admisibilidad y luego se evalúe el fondo de la situación. Con admisibilidad me refiero a estos criterios de procedimiento: si se agotó la jurisdicción interna, si se presentó dentro del plazo de ley, si cumple con todas las formalidades que anteriormente hemos visto. Y una vez que pasa este filtro, recién yo puedo analizar el tema de fondo, si hay una violación a alguno de los derechos contenidos en un tratado. Pero yo tengo que solicitar que se haga este análisis separado de admisibilidad y de fondo, lo cual no sucede a nivel del sistema interamericano, en donde en el sistema interamericano tú primero pasas la etapa de admisibilidad, pasas luego la etapa de fondo, o puedes acumular ambas, pero eso es una resolución especial que es la 1.16, en donde por situaciones en concreto que seguramente ya Rubén les va a explicar, pues se pueden acumular estas dos partes. Pero en el sistema de Naciones Unidas lo ideal es que la admisibilidad y el fondo se analicen de manera conjunta, ¿sí? Pero
si uno va a solicitar que la admisibilidad y el fondo se analicen de manera separada, uno lo tiene que solicitar al Comité de Naciones Unidas. A cualquiera de los comités, estos comités que hemos visto acá. A cualquiera de estos, yo le puedo solicitar, por favor, quiero que primero analices la admisibilidad y todavía no te pronuncies sobre el fondo porque yo creo y considero que hay un grave problema con el cumplimiento de estos requisitos, ¿no? Incluyendo el plazo de los 6 meses de presentación, el tema de las medidas de agotamiento de los recursos internos. Por favor, primero revisa la admisibilidad, no pases aún al fondo. Pero si yo no lo solicito, el proceso continúa y se evalúa tanto la admisibilidad y el fondo a la vez. Pero ¿qué es lo que pasa si yo solicité primero que se analice la admisibilidad y bueno, esta es denegada? Se va y se analiza admisibilidad y fondo de manera conjunta, pero si esta solicitud de primero analizar la admisibilidad se concede, ahí yo puedo tener una decisión de inadmisibilidad o puedo tener una decisión de admisibilidad. Es decir, que sí cumplió y luego yo puedo seguir con este procedimiento que es el mismo de acá. Espero que estén viendo mi cursor. Pero si no, una vez analizada admisibilidad y fondo, lo que también se da, como les mencioné, es una especie de intercambio de comunicaciones. Es decir, Naciones Unidas, una vez recibe esta queja, le corre traslado al Estado y luego la respuesta del Estado le corre traslado o la envía a las víctimas también para que se puedan pronunciar. Y ya después de esto se emite una decisión de admisibilidad o de inadmisibilidad y si es admisible el caso, se determina si ha habido una violación o no ha habido una violación. Y luego, con las reparaciones que se obtengan de esta decisión, que es, digamos, como una sentencia, por así decirlo, a nivel de Naciones Unidas, se va a hacer seguimiento, ¿no? Es decir, se va a ver cómo estas medidas se van a ir implementando por parte del Estado. Hay algunas particularidades en algunos tratados en este sistema de denuncias. Ustedes, por ejemplo, pueden ver en el tema de plazo, algunos tratados incluso permiten que se den 5 años a partir del agotamiento para poder presentar esta denuncia a Naciones Unidas. Otros establecen el plazo de 1 año, por ejemplo, el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Otros, bueno, también mantienen el año, como la Convención sobre los Derechos del Niño, pero hay otros que tienen un plazo menor, por ejemplo, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, que establece un plazo de 6 meses. El plazo que siempre se habla en todo tratado o en todo protocolo, que es este documento anexo al tratado sobre el tema para regular el tema de quejas individuales, se tiene que contar una vez agotados los recursos a nivel interno. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes presentan una demanda o una denuncia en Perú, en Ecuador o en México, esperan que se tome la decisión inicial, no están de acuerdo, apelan a una segunda instancia y ya una vez terminaron o este proceso de segunda instancia, han obtenido una sentencia, recién ahí pueden acudir al sistema de Naciones Unidas. ¿Sí? El requisito a nivel de Naciones Unidas, lo mismo pasa en el tema del sistema interamericano, es que únicamente se requiere el agotamiento de los recursos ordinarios. Es decir, yo no requiero irme a casación, que es cuando hay como algún conflicto en cuanto a la interpretación de una ley, o me tengo que ir a agravio constitucional en casos de derechos, pues, o sea, cuando acudo, por ejemplo, en Colombia es la acción de tutela, en Perú es la acción de amparo, en Ecuador es la acción de protección. Es decir, pues no tengo que llegar a la Corte Constitucional en Ecuador, no tengo que llegar al Tribunal Constitucional en Perú, sino pues la primera y la segunda instancia agotan el recurso. Pero por otro lado, también es muy importante que ustedes vean el tema de litispendencia. ¿Qué es litispendencia? Por ejemplo, que yo presento una denuncia frente al comité, voy a volver un poco acá, prometo no demorarme mucho, que creo que ya estoy sobre el tiempo, presento una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos.
y a la par sobre los mismos hechos presenta una denuncia frente al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Obviamente alguno va a resolver el problema sobre los mismos hechos, sobre los mismos derechos, quizás, porque pues obviamente cada tratado tiene su propia regulación. Pero lo interesante acá es que puede haber litispendencia, esa es la pregunta. Y acá podemos nosotros volver a la diapositiva. Únicamente sí puede haber litispendencia, digamos, entre estos comités, pero ¿con qué organismo de Naciones Unidas no puede haber litispendencia? Contra el Consejo de Derechos Humanos, que lo vamos a ver en un momento, asimismo frente a las relatorías o grupos de trabajo. ¿Por qué? Porque estos comités de estos tratados van a resolver el caso como un sistema contencioso. O sea, van a pronunciarse sobre la violación de estos derechos, si se dieron o no, y van a establecer un sistema de reparación. A diferencia del Consejo de Derechos Humanos, que como vamos a verlo en un momento más, ellos únicamente ven el tema de violaciones manifiestas, ¿no? Cuando, digamos, por ejemplo, el tema de las protestas en Colombia, en donde han habido muchas personas que han fallecido, es un problema sistemático, es un problema general, entonces van a tener competencias sobre esos temas, pero no van a, digamos, a resolver o a fallar y van a decir, ay, ¿sabes qué, Estado? Tú violaste estos derechos. No, únicamente le van a dar recomendaciones al Estado. Y lo mismo pasa con las relatorías o grupos de trabajo, porque no tienen esa función cuasi judicial o judicial para poder hacerlo. Únicamente emiten recomendaciones o reciben algunas quejas o envían algunas comunicaciones al Estado. Entonces, el tema de litispendencia es muy importante. Sí va a existir litispendencia frente a estos comités. Por eso hay que formular bien y hay que ver también qué es lo que se presenta ante cada uno de estos comités, pero no va a haber litispendencia si yo presento una misma denuncia frente al Comité de Derechos Humanos y frente al Consejo de Naciones Unidas, ¿no? Al Consejo de Derechos Humanos. Entonces, esto es muy importante. En el documento que les he enviado, que bueno, a través de la plataforma ustedes tienen, van a poder encontrar un poco más de información sobre algunas especificaciones de cada uno de estos tratados, que son muy importantes y que les pediría por favor que lo vean. Eso es en cuanto al primer sistema, el sistema de denuncias ante Naciones Unidas, pero que va a tener, digamos, ese nivel contencioso y que es regulado a nivel de los tratados, ¿no? Y solamente para resumir, cada tratado tiene que especificar un sistema de quejas, si regula un sistema de quejas, y si regula un sistema de quejas, este sistema de quejas es controlado por un comité. Esto es muy importante que lo puedan tener en cuenta. Este segundo sistema, que es más un sistema de denuncias para el monitoreo, funciona más, respondiendo a la primera pregunta que ustedes ven en la diapositiva, a unas denuncias cuasi judiciales. Porque no es, digamos, como no van a obtener una respuesta de, el Estado tiene que cumplir con estas reparaciones si se determina que hay una violación. Únicamente es un procedimiento que se puede seguir para poder hacer como el monitoreo o controlar algunas situaciones de violaciones masivas de derechos humanos o de situaciones particulares, pero más en un tema de poder controlar al Estado y poder exteriorizar un poco qué violaciones se están cometiendo, pero no tomar una decisión contenciosa sobre un caso en particular. Y acá nosotros tenemos dos procedimientos, ¿no? Tenemos un procedimiento especial del Consejo de Derechos Humanos y procedimientos, perdón, especiales ante el Consejo de Derechos Humanos y tenemos denuncias ante el Consejo de Derechos Humanos. Vuelvo a repetir, el Consejo de Derechos Humanos es como el líder de la comunidad y la Secretaría de la asamblea, por ejemplo, de una comunidad liderada por, obviamente, pues el PAMUC o pues el jefe de la comunidad, tiene una secretaría técnica que es el Alto Comisionado de Naciones Unidas, o la Alta Comisionada de Naciones Unidas, que actualmente es la señora Bachelet. Entonces, ¿qué es lo importante de esto?
que el Consejo de Derechos Humanos, el líder de la comunidad, sí va a poder recibir algunas denuncias, por así decirlo, pero se va a pronunciar únicamente por casos de violaciones manifiestas, como lo he indicado. Y los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos justamente recaen en el Alto Comisionado de Naciones Unidas, que es la Secretaría del Líder, ¿no? Es la Secretaría del Consejo de Derechos Humanos, en donde tenemos a la Relatoría de los Pueblos Indígenas y tenemos también al mecanismo de expertos. Esto es algo muy importante. Entonces, primero veamos este sistema también de denuncias ante el Consejo de Derechos Humanos. Ya hemos explicado, el Consejo de Derechos Humanos es el órgano central, digamos, el jefe en tema de derechos humanos de Naciones Unidas, eh, el cual también va a tener que, estas denuncias, tener determinados requisitos, que básicamente son los mismos que nosotros hemos observado anteriormente, solo que tienen algunas particularidades. Por ejemplo, ya no se tiene que presentar como un escrito de 50 páginas, sino es algo mucho más concreto. Son 15 páginas o no deben de superar estas 15 páginas. Tampoco tienen que tener motivaciones políticas. Eso es algo también muy importante. Ellos controlan que no tenga una motivación política. De repente, pues presentan una queja frente a la criminalización a defensores y defensoras, pero únicamente porque le cae mal un ministro o porque no se llevan bien con el actual gobierno. Pues tienen que ser denuncias que estén formuladas mediante hechos en concreto y no motivadas por temas políticos. También algo que es muy importante es que no se fíen únicamente por las noticias, ¿no? Porque algunos presentan una denuncia ante el Consejo de Derechos Humanos, pero es únicamente porque vieron que en la televisión se está criminalizando la protesta social en México, ¿no? En realidad yo tengo que presentar más información también al Consejo de Derechos Humanos con base en la información que se ha podido agotar a nivel interno, porque acá también funciona el agotamiento de los recursos internos. Y muy importante es que este mecanismo no es incompatible con lo que nosotros ya hemos visto en los mecanismos de tratados, ¿no? En los comités, ¿no? Las denuncias propias en los comités. En resumen, respecto a estas denuncias ante el Consejo de Derechos Humanos, ustedes pueden utilizar ambas en un caso para la defensa de su territorio, teniendo en cuenta que este primer mecanismo que vimos con los tratados, con los comités, sí les va a dar una respuesta contenciosa y va a ordenar al Estado una reparación. Sin embargo, si ustedes denuncian el caso, por ejemplo, de repente la contaminación por parte de mineras o de empresas hidrocarburíferas dentro de sus territorios o dentro de todo el territorio, por ejemplo, de la Amazonía peruana, boliviana, brasileña, pues ahí no van a obtener una decisión contenciosa por parte del Consejo de Derechos Humanos. Únicamente el Consejo de Derechos Humanos lo que va a hacer es dar recomendaciones al Estado. ¿Sí? Y va a controlar y va a supervisar que el Estado cumpla con estas recomendaciones, pero son recomendaciones. No es que ordene una reparación que ya es obligatoria mediante un organismo de un tratado que, como hemos visto, son regulados por un comité. ¿Cuáles son las etapas que se pueden seguir en este proceso de denuncias ante el Consejo de Derechos Humanos? Básicamente son las mismas que existen siempre. Hay un examen inicial que es como la mesa de partes que les comentaba también en el mecanismo anterior. Luego ya de esto se pasa a una etapa de admisibilidad, luego se pasa a la etapa de fondo y finalmente hay una sesión ante el Consejo de Derechos Humanos en donde se examina justamente el informe que se presente, final, digamos, de análisis de esta situación y en donde se toman unas decisiones. ¿Qué decisiones se pueden llegar a tomar? Primero, seguir investigando. O sea, si ya se toma una decisión de seguir investigando, como se pueden dar cuenta, pues no pueden haber reparaciones, porque obviamente quizás al Consejo de Derechos Humanos tampoco le queda claro cómo toda la información. Dejar de examinar, porque de repente es una situación que ha cesado y los estados ya han resuelto o están trabajando en resolver esta situación, o pueden recomendar
a la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para que preste cooperación técnica al Estado para poder mejorar esta situación. ¿Y a qué me refiero con cooperación técnica? Actualmente es muy importante que los sistemas, tanto el sistema universal como los sistemas regionales, como la Comisión Interamericana, están trabajando mucho en poder cooperar con los estados para analizar temas de políticas públicas, de cómo ellos pueden lograr la coherencia política. Es decir, si digamos ustedes presentan una denuncia contra una minera y hay una ley, la Ley General de Minería, que dice A y la Ley General de Aguas dice B, o sea, hay una contradicción en la propia legislación que al final el juez dice, ay, ¿cómo voy a resolver? Pues también el sistema de Naciones Unidas puede brindarles cooperación técnica para que haya esta coherencia, ¿no? Lograr la coherencia tanto en las políticas como en la normativa. Eso es en cuanto a este sistema de denuncias. Algo muy importante es que también ustedes en la guía que se les ha enviado van a poder ver que hay un enlace, un correo electrónico a donde ustedes pueden dirigir estas denuncias. Pero por otro lado, hay un procedimiento especial del Consejo de Derechos Humanos, que es el sistema de comunicaciones de la Relatoría Especial sobre Pueblos Indígenas, y también hay un mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas. Este mecanismo de expertos sobre el tema de los pueblos indígenas, ya vamos a terminar, tiene o está integrado por 7 miembros y lo que busca es que sea un espacio de diálogo, no solamente entre los estados, entre los pueblos indígenas, entre la academia, sino también entre las empresas. Entonces, es como una mesa redonda en donde todos la integran y hablan sobre una determinada agenda en este mecanismo. Y eso es algo que es muy importante también como de poder reflexionar, porque uno tiene que empezar el diálogo, pese a no estar de acuerdo, para también tener como una estrategia de litigio. De nada sirve, por ejemplo, participar en el mecanismo de expertos y manifestar pues la incomodidad y de repente romper algún lazo o algún nexo que existe con el Estado. Obviamente uno puede decir las cosas y eso funciona un poco más con temas diplomáticos, puede manifestar su inconformidad sobre algunos temas, pero también buscar medios para dialogar, ¿sí? El diálogo no quiere decir que haya consenso, es básicamente poder trabajar en una agenda en donde se puedan ver cuáles son los temas en común y se pueda avanzar con algunas decisiones. En este mecanismo de expertos pueden salir como varios resultados. Primero, también se puede decidir brindar asesoría técnica a los estados, brindar asesoría técnica también a algunos pueblos indígenas, facilitar el diálogo y sobre todo también analizar y promover buenas prácticas y lecciones de otras situaciones. Si se reúne, por ejemplo, el mecanismo de expertos para hablar sobre un tema de Perú, puede también llamar la atención sobre situaciones comparadas que sucedan tanto en México como en Ecuador, como en otros países u otros sistemas de cómo poder resolver estos casos. Lo bueno es que este mecanismo de expertos está integrado por miembros que son diversos y que también pueden traer estas experiencias no solamente a nivel americano, sino también a nivel internacional, por ejemplo, tanto de Europa como de África, donde especialmente en África hay mucho más también información sobre estos temas. Yo los invito mucho a leer. Hay unos informes bastante buenos del mecanismo de expertos que se han emitido desde el 2015 hasta este año. El último, por ejemplo, es sobre la repatriación de objetos ceremoniales y restos humanos. Y uno que también a mí me llama mucho la atención es el tema del consentimiento previo, libre e informado del 2018, ¿no? Que ahí escuché a Rubén, que es uno de los puntos también importantes, creo, para este curso, y ahí pueden obtener información muy importante. Pero sobre todo no quedarse con esa información, sino también comparar y ver cuál es el sistema que está favoreciendo más a estos diálogos, porque solo por mencionar,
En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el consentimiento está regulado únicamente para empresas que están generando un gran impacto. O sea, se habla en la jurisprudencia del Sistema Interamericano sobre megaproyectos. Pero lo que no se tiene en cuenta es de que también algunas pequeñas empresas o algunos actores económicos que no necesariamente encajan dentro de la palabra megaproyectos también cometen graves violaciones a derechos humanos y que los impactos también pueden ser a gran escala, ¿sí? Entonces también ahí es algo muy importante para trabajar con el tema del consentimiento. Finalmente, sobre el sistema de las relatorías, solo quiero mencionar que estas no solamente se encargan, por ejemplo, de hacer visitas país. Ahí vemos al relator de Naciones Unidas, que es guatemalteco, sobre pueblos indígenas, que ellos pueden proponer a los estados hacer visitas para poder monitorear la situación de los derechos de los pueblos indígenas, pero también ellos pueden recibir o tienen un mecanismo de comunicaciones en la cual el relator generalmente envía una comunicación particular y que puede unirse con otros relatores para llamar la atención del Estado sobre alguna violación a los derechos de los pueblos indígenas o sobre algún aspecto que quisiera tomar mayor conocimiento. Por ejemplo, si ustedes presentan una carta al relator especial sobre Naciones Unidas por un problema en concreto con alguna industria extractiva, lo que puede hacer el relator es enviarle una comunicación al Estado para conocer más sobre este tema y la puede hacer en conjunto, por ejemplo, con el relator eh, sobre empresas y derechos humanos, no, perdón, al relator, digamos, contra la tortura, al relator sobre defensores y defensoras de Naciones Unidas. Es decir, puede haber una declaración en conjunto, un bombardeo en conjunto por parte de diversas relatorías para poder abordar este tema. También ahí en la guía van a poder encontrar un enlace con información de interés para que ustedes la puedan tomar en cuenta. Si mal no me equivoco, empecé 9:30, creo que me he tomado 7 minutos más. Espero en verdad haya podido ser de utilidad. Este es mi correo electrónico, también este es mi número de WhatsApp. Para que cualquier duda, para cualquier consulta fuera de este espacio que ahora vamos a tener de intercambio con ustedes, me puedan escribir. Yo estoy ahorita, yo vivo en Colombia, pero yo soy peruano. Ahorita estoy en un viaje de trabajo justo en Lima. Luego voy a Quito el lunes y el martes y ya el miércoles seguramente voy a estar con toda la disposición para poder responder alguna pregunta si me la formulan por correo o también por WhatsApp. Pero nuevamente muchas gracias a las organizaciones convocantes, a Elizabeth, por toda la paciencia también y a Rubén por convocarme para este curso. Espero que haya sido claro. He tratado de usar algunos ejemplos también de la experiencia que he tenido también con algunos pueblos trabajando directamente con las comunidades y ahora estoy plenamente abierto para poder escuchar cualquier duda que tenga. Muchas gracias, Miguel. La verdad, nos podemos quedar horas escuchándote y sobre todo la forma en la que compartes y el desprendimiento que tienes de compartir muchos temas, muchos tips, muchos puntos importantes para la defensa de derechos en base a tu experiencia. La verdad, muchas gracias. Mientras los compañeros están preparando sus preguntas por chat, a mí me gustaría en realidad hacerte una pregunta que en realidad siempre nos pasa, yo creo que lo has tocado de forma muy clara, pero si nos podrías un poco ampliar en el tema de, de la cuarta instancia, ¿no? Muchas veces los mecanismos tanto del sistema interamericano como del sistema universal eh, tienden a ser usados en esta situación, ¿no? Como un sistema de apelación de cuarta instancia. Pero en tu experiencia, ¿cómo podríamos reconocerlos? ¿Cómo podríamos identificar? ¿Cómo podríamos eh, establecer en qué momento nos encontramos en esta figura? Sí. Eh,
En realidad, este es un tema justamente que también toca un poco los talones a lo que vas a hablar en tu módulo, porque ya la Comisión Interamericana se ha pronunciado mucho declarando inadmisible algunas peticiones porque se encuentran en alguno de estos órganos o en alguno de estos comités, ¿no?, de Naciones Unidas. O sea, ya hay algunas denuncias que se han presentado, por ejemplo, contra el Comité sobre Desapariciones Forzadas o contra el Comité de Derechos Humanos, que ve justamente y regula el tema de derechos civiles y políticos. Y lo que la comisión ha hecho al momento de recibir estas peticiones es decir, no, yo la voy a declarar inadmisible porque o se está viendo a nivel de Naciones Unidas o ya hay una decisión. Entonces lo que hacen en esos casos es simplemente declararla inadmisible porque la litispendencia justamente viene también a darse en tema no solo de órganos, digamos, a nivel nacional, del sistema de justicia nacional, sino también al nivel del sistema universal e interamericano. ¿Cómo poder identificar estos casos? Pues bueno, si son las personas las que presentan el caso, obviamente también para los abogados y las abogadas es tratar de explorar un poco cuáles han sido los mecanismos internacionales que anteriormente han podido utilizar algunas organizaciones que los han estado asesorando. A veces también lo que sucede con los pueblos indígenas, generalmente en los casos, y a nosotros nos ha pasado cuando nos conocimos con Rubén, y yo trabajaba en Rights International, era que algunos casos que nosotros veíamos, por ejemplo, de la Nación One Piece, o algunos casos que apoyábamos a algunos ronderos campesinos, no empezaban con nosotros, sino empezaban con otros asesores. Y no sabíamos que estos asesores habían presentado también una queja o alguna denuncia a algún comité de Naciones Unidas. Y eso nos ha pasado mucho, ¿no? A veces estábamos a punto de presentar una petición al sistema interamericano, pero nos topamos a última hora que ya había una decisión por parte de un comité. Ahí lo importante es tener un diálogo concreto con ambos organismos, tanto con Naciones Unidas, que el relator actualmente es muy accesible. Nosotros lo hemos invitado a varios eventos, si él no puede, él responde. Pero también pues sus abogados o su equipo es bastante accesible y sobre todo también que tiene mucha llegada a la realidad de Latinoamérica. Esto como un poco para tener este enlace y si uno recibe un caso o uno conoce de alguna situación, también explorar si este caso está siendo ventilado a nivel de Naciones Unidas y lo mismo a nivel del sistema interamericano. Creo que ese diálogo y ese litigio estratégico por parte de los abogados es muy importante. Tener contactos en Naciones Unidas, tener contactos en el sistema interamericano y poder conocer bien estos temas y que al final no nos sorprendan, como en algunos casos, que estábamos ya con la petición lista para presentar y no se pudo hacer. Muchas gracias, Miguel. Un favor para que creo que si podrías dejar de compartir tu Sí, presentación para que te podamos ver claro que sí. y te conozcan los estimados participantes. Creo que ahora sí. Tenemos dos preguntas justamente. Eh, Permítanme, una es de Ernesto, que nos dice, ¿las tutelas o medidas de protección se pueden hacer de manera personal? Es decir, ¿lo puede hacer la víctima misma o tiene que ser desde un tercero? La tutela a nivel nacional. En realidad creo que nos está hablando del sistema universal, pero sí, también a nivel nacional. Digamos, si es, perdón, que no sé si se escucha doble, perdón. Cuando uno presenta una petición o una queja o denuncia, como uno a veces quiera llamarlo y se acostumbre más también al nombre a Naciones Unidas, lo puede hacer a título individual. De hecho, la regla general del litigio ante el sistema de Naciones Unidas y el interamericano también es que no se requiere abogado. Por eso ustedes ven en la presentación que les mostré, hay un modelo de denuncia, en donde uno puede imprimirlo y puede escribir lo que sabe, ¿no? Entonces, Naciones Unidas, si de repente no tiene suficiente información, puede requerir la información. Pero también se puede presentar en grupo. O sea, uno representa al grupo, pero tiene que manifestar que hay una autorización por parte de este grupo que también quiere ser representado por esta persona o que él sea el interlocutor
para la presentación de esta denuncia, ¿no? Eso se puede hacer mediante una carta simple, en donde todos firmen y se pueda acreditar ante Naciones Unidas que hay esta representación conjunta. Bueno, ya si te referías de repente a la acción de tutela o de protección o de amparo a nivel nacional, depende mucho, digamos, del Código Procesal Constitucional de los países. Por ejemplo, en el caso peruano, uno puede presentar una demanda, digamos, de amparo sin necesidad de un abogado. Corríjame ahí si de repente hay algún abogado peruano, pero hasta donde yo sabía sí. Porque, digamos, en temas constitucionales, uno puede también acceder a una defensa pública dentro de los estados, ¿no? Uno puede tener esa posibilidad, pero también generalmente uno requiere, digamos, esa asesoría jurídica, sobre todo en temas de procedimiento. Porque a nivel del sistema de Naciones Unidas e Interamericano, el procedimiento no es necesario conocerlo, únicamente ya los organismos de Naciones Unidas te pueden orientar a que se puedan cumplir, digamos, los plazos o indicarte en qué etapa estás, ¿no? Eso se puede hacer. Pero a nivel local es más difícil, porque no todos conocen el código, nadie generalmente que no es abogado conoce pues tan estrictamente todas las normas de procedimiento, pero lo que pasa a veces generalmente con algunos recursos de amparo, específicamente en Perú, es que se accede a una defensa pública para que estas personas que hayan resultado pues con algunas violaciones a derechos constitucionales puedan tener asesoría jurídica para temas de procedimiento. Muchas gracias, Miguel. Aquí Ernesto nos hace otra pregunta. Señala, ¿se puede hacer una queja o denuncia cuando los derechos humanos son perpetrados por otra parte, por parte de las agencias de la ONU? Tal vez. Sí. Esa es una muy buena pregunta, porque hay un mecanismo interno a nivel de Naciones Unidas para poder controlar el comportamiento de los funcionarios. Digamos, no a través de este sistema de quejas y denuncias que les he presentado, porque eso es más directamente contra los estados. O sea, si hay una violación a mis derechos en Perú, en México, en Colombia, en cualquier país, pues yo tengo que denunciar ante estos comités a los estados. Si de repente hay una queja porque algún funcionario de Naciones Unidas no los trató bien, no les brindó la información que debían, les brindó la información incorrecta, ustedes pueden dirigirse, les puedo pasar esa página, la voy a anotar acá, para quejarse. Es como una especie de oficina de recursos humanos en donde pueden también tener acceso y mandar alguna queja. Pero eso se trata ya más a nivel interno. Y lo mismo me acuerdo que pasaba a nivel de la Comisión Interamericana, en donde a veces habían quejas frente a los abogados por algunos temas también serios. Pero es un tema más de control de recursos humanos, ¿no? Yo les puedo pasar ese enlace también para que lo puedan tener. Espero que no hayan tenido malas experiencias con funcionarios de Naciones Unidas. Gracias. Nicolás García nos pregunta, ¿por qué solo en caso de una denuncia al Estado solo se le hace recomendaciones y no se le aplica una sanción? Y el denunciante sabe o es enterado de que las instancias de derechos humanos. Sí. Pues mira, nosotros hemos visto dos sistemas, ¿no? El primer sistema de quejas individuales con estos comités que les señalaba, es un sistema que sí emite una decisión, ¿no? Entonces, no son recomendaciones, son obligaciones que el Estado tiene que cumplir para reparar. A diferencia de este último sistema que les comenté, que es como una denuncia ante el Consejo de Derechos Humanos, en donde emite recomendaciones. Digamos, esto es por la función directa de obligación de los estados. ¿Y qué es lo que quiero decir? Todos los estados que ingresan voluntariamente a una organización como Naciones Unidas puede decidir a qué se obliga. Puede haber un estado que no ratifique ningún tratado. Nadie lo puede obligar. La presión internacional a veces lo hace porque dice, ah, mira, tengo a 20 estados, tú eres el único, ¿no? Eso puede pasar. Pero los estados son libres de decidir qué tratado van a firmar, qué tratado van a ratificar, a qué se van a comprometer. Donde sí no tiene, donde no tiene posibilidad de meterse en Naciones Unidas
es en la manera cómo los estados cumplen con las reparaciones, en el caso del primer mecanismo sobre los comités que les mencioné, o en el caso de las recomendaciones ante el Consejo de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque hay un principio en el que los estados tienen su propia soberanía para tomar las decisiones de cómo hacerlo. Por ejemplo, le digo, ¿sabes qué estado? Tú tienes que implementar una ley para poder regular mejor la consulta previa. Yo no le puedo decir, ¿sabes qué estado? Tú tienes que implementar una ley de consulta previa y estos son los pasos que tú tienes que seguir. A, B, C, D, E, F, G. Yo no le puedo decir, ¿sabes que estos son los pasos? Tienes que cumplirlos. No, el Estado es libre de poder decidir cómo hacerlo. Pero hay un mecanismo de seguimiento en cada comité, en el caso de las reparaciones, en donde el comité hace un proceso de evaluación de cómo está esta situación del cumplimiento a nivel interno. Y emite recomendaciones al Estado y le dice, oye, apúrate en hacerlo y tal. ¿Cuál es la realidad de todo sistema internacional? Que los estados demoran mucho en implementar las recomendaciones. ¿Cuáles son las reparaciones que más rápido se pueden cumplir? Las económicas. Porque el Estado puede decir, bueno, me dijo, ¿sabes qué? Tienes que reparar a las víctimas, a los familiares, tienes que pagar esto, tienes que asegurar el seguro médico y eso lo pueden hacer rápido. En donde se demoran más, por ejemplo, en temas de indígenas, es en el tema de la reubicación. O en el tema, por ejemplo, de las expropiaciones, o en el tema de regular algo en donde está el poder de las empresas versus el poder público, ¿no? Entonces ahí es un poco más difícil y va a depender también mucho del gobierno. Gracias, Dan, y gracias, Miguel. Dani justamente nos hace otra pregunta y se refiere a que se puede presentar una queja ante el Foro Permanente, Mecanismos de Expertos y Relator Especial de Pueblos Indígenas, independientemente de que también se lleve el caso ante la Comisión, esto sumando una incidencia comunicacional para visibilizar las demandas existentes. Muchas veces se logra la visita de alguno de ellos in situ. Ujú. Voy a compartir mi pantalla para que podamos dejarlo un poco más claro. Solo para esa pregunta, porque sí quisiera que no queden dudas. Mire, cuando yo les estaba hablando justamente de las quejas a través del sistema de tratados, si yo estoy viendo uno de estos casos en alguno de estos comités, en alguno de estos, yo no puedo presentar una petición ante la Comisión Interamericana, porque va a haber litispendencia y porque estos comités tienen una facultad específica para tomar decisiones y resolver un caso y establecer reparaciones para que los estados la cumplan. Es la misma función que cumple la Comisión Interamericana, ¿sí? Entonces, en este caso en concreto, de quejas o denuncias ante alguno de estos organismos de los tratados, alguno de estos comités, no se puede presentar ante el sistema interamericano. Pero ¿qué es lo que sucede? Que si yo estoy en el sistema interamericano, he presentado una petición, yo sí puedo acudir a este sistema de denuncias que coadyuvan al monitoreo. Yo puedo ir directamente a la relatoría o puedo irme al mecanismo de expertos, porque ellos no van a decidir el caso. Lo único que van a hacer es dar recomendaciones, presionar al Estado. Y es una excelente pregunta porque ahí viene el tema del litigio estratégico. Yo puedo acudir con una petición al sistema interamericano o puedo acudir con una queja o una denuncia a alguno de estos comités que ahora les acabo de mencionar, pero a la par puedo ir a este sistema de monitoreo, puedo acudir al relator y decirle, ¿sabes qué, relator? Esta situación es muy grave, necesito por favor que le envíes una comunicación al Estado. Entonces, el relator lo puede hacer. O a la par se puede reunir el mecanismo de expertos para poder discutir, por ejemplo, sobre el tema de pueblos indígenas aislados, ¿no? Sobre, ahorita, por ejemplo, hablando un poco también con Mario Melo de Quito, él me decía,
Estamos nosotros con el primer caso ante la Corte Interamericana sobre Pueblos Indígenas Aislados, que es el caso Tagayeri Taromenane. Pero a la par ellos han acudido a muchos de estos mecanismos de Naciones Unidas. ¿Para qué? Para hacer presión internacional. Y hay un libro muy interesante que me gustaría compartirlo también con ustedes. Ya la traducción va a salir, está en inglés, que habla sobre la palanca de Arquímedes, ¿no? En donde por un lado, digamos, hagamos de cuenta, no sé si me ven ahí, pero esta es o voy a dejar de compartir para que me puedan ver. Este es como mi base, ¿no? Y este es como mi balanza. Por un lado, en el lado de acá, hay una denuncia por parte de sociedad civil y por este lado está la empresa. Entonces, ustedes saben que pues la balanza se mueve y este contexto, que es el contexto político, si obviamente no hay corrupción, se va a mover para el lado donde está sociedad civil. Entonces va a haber mayor responsabilidad en cuanto al control de las violaciones que se cometan con los pueblos indígenas. Pero por otro lado, si esta balanza se mueve para el lado de los empresarios o del sector empresarial, porque hay un tema grande de veto del poder económico, pues no va a haber tanta responsabilidad o no se va a poder evaluar o va a haber un poco de, digamos, injusticia al momento de ver el tema de los pueblos indígenas. Entonces, si esta balanza está ahí, que se mueve y que se mueve para acá, que se mueve para acá, ¿qué es lo que le puede dar un peso importante? La presión que viene de arriba, la presión internacional, que puede hacer que se tenga mucha más observación sobre este derecho de los pueblos, que obviamente frente al poder económico, pues hay un desbalance de poderes, y tratar de equilibrar el poder, y tratar de supervisar que este control, que es la base de esta palanca, no se mueva para un lado incorrecto, sino que por el contrario haya equilibrio. Y eso es lo que se hace con el mecanismo de monitoreo, ¿no? Poder tener también mayor control sobre algunas decisiones y transparentar alguna información. Entonces, sí, esa creo que podría ser mi respuesta. Gracias, Miguel. Nicolás nos hace dos preguntas en sí. Hablamos de comités como el derecho de los niños. Estos comités, ¿dónde se encuentran? ¿Cómo se tiene acceso a ellos? Y la segunda pregunta es si el Estado es libre como de reparar un daño y no es conveniente para la comunidad, como para la comunidad indígena. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Mm. Bueno, digamos, los comités están basados en Ginebra. Eh, digamos, ahí el único acceso que se puede tener es a través del correo electrónico de alguno de estos comités, que de hecho cuando ustedes ingresan a la página de Naciones Unidas, que ahí tienen justo los enlaces, pueden ver cuáles son los correos o cómo enviar alguna comunicación, digamos, al mecanismo, digamos, del tratado y de estos comités que les he señalado. Pero a veces también es algo que se estaba trabajando mucho de tener como sesiones descentralizadas, como lo tiene la Comisión Interamericana. Hasta el momento no se ha logrado, pero estos comités sesionan de manera virtual. Respecto a tu otra pregunta, si hay inconformidad sobre alguna reparación, uno lo que puede hacer directamente ante Naciones Unidas es presentar como algunos informes de seguimiento de cómo se ha venido dando este tema. Y si hay una inconformidad, lo que puede hacer Naciones Unidas, en este caso los comités, es enviar una comunicación al Estado presentando la inconformidad e instando a los estados a que la cumplan. ¿Por qué utilizo el término instar? Porque también Naciones Unidas, lo mismo que la OEA, lo mismo que la Comisión Interamericana, que es un organismo de la OEA, no dejan de ser organismos políticos y diplomáticos también. Entonces, pues yo no puedo decir, ay, ¿sabes qué? Te obligo a que en un mes lo hagas. No. O sea, insto al Estado a que por favor ponga todas las herramientas necesarias para poder controlar este tema y hacerlo de una manera que respete los derechos humanos. Eso es lo que generalmente se da, ¿no? Bueno, gracias, Miguel. Y la última pregunta es de Esmeralda, que nos dice, ¿por qué son tan largos los tiempos para resolver alguna queja y emitir resolución por los organismos de tratados o comités? Sí, yo voy a poner de nuevo un ejemplo
personal. Me acuerdo que en 2016 nosotros íbamos a ser despedidos, o el 40% iba a ser despedido de la Comisión Interamericana por falta de presupuesto. Entonces, ¿a esto a qué quiero yo ir? Que hay muy poco personal que analiza estas peticiones, que analiza estas quejas, que analiza estas denuncias. Y te puedo decir que Naciones Unidas es un poco más rápido que el sistema interamericano, porque Naciones Unidas tiene un poco más de presupuesto, ¿no? Obviamente también trabaja mucho con la cooperación técnica, pero hay un gran atraso procesal. Especialmente en el sistema interamericano, en donde es mucho más un tema de procedimiento, donde tienes que pasar por etapas, en cada etapa se tiene que resolver, se tiene que decidir, y llegan miles, miles, miles de peticiones. Entonces, sin personal, sin abogados y sin abogadas, no puedes avanzar. En cambio, si se han podido dar cuenta, el sistema de quejas a través de estos comités de Naciones Unidas, uno puede acumular el análisis de admisibilidad y de fondo. Entonces es mucho más rápido. Pero siendo muy claros, también es un mecanismo muy bueno, pero el que tiene mayor visibilidad por ser un sistema regional definitivamente va a ser el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. O sea, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puedo decirlo yo, tiene más visibilidad que una decisión de un comité de derechos humanos. Entonces ahí también se tiene que ver un poco el tema también de visibilidad, pero los dos funcionan. Tenemos una pregunta que tal vez la dejamos para el chat. Por el factor tiempo, te agradecemos mucho el desprendimiento que has tenido con nosotros y sobre todo la amplitud en la que has tocado el tema y lo práctico que ha sido. Si quieres despedirte de los participantes. Sí, por favor. Bueno, hermanos y hermanas, porque creo que todos compartimos el mismo interés. Ha sido un gusto para mí. Espero haber sido claro y perdón si a veces hablo un poco rápido, pero creo, parte de la emoción de poder darles la información. Pero por favor, siéntanse libres de escribirme ante cualquier duda. Tengo el mayor siempre desprendimiento de poder hacerlos, agradecerles, desearles todo lo mejor. Aprovechen mucho el curso, que son herramientas muy claves para que también ahora, como estuve escuchando atento al inicio, Rubén decía, que puedan tratar de transmitir este conocimiento a sus comunidades, lo cual es muy importante. El tema de la capacitación y el entrenamiento es esencial. Y obviamente van a surgir más dudas, porque en una hora es básicamente imposible poder tratar todo a profundidad como uno quisiera. Pero bueno, ahí está mi contacto y muchísima suerte, éxitos y nuevamente también gracias a los organizadores, Elizabeth, Rubén, por permitirme estar aquí. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Miguel, en nombre de la COICA, un gusto, yo soy Roraima González, pues en nombre de la COICA quisiera agradecer tu tiempo y este espacio que nos has brindado, bueno, desde la coordinación, desde la Vicecoordinación General de la COICA, en nombre de Tuntia Catán, que es el punto focal político para este proyecto, pues agradecerte también, pues, tu participación y haber compartido todos estos conocimientos. Entonces, muchísimas gracias. Esperamos tenerte en otros seminarios, en otras temáticas donde podamos fortalecer pues todos estos conocimientos y que nos puedas aportar de alguna manera en ese programa también que es muy importante, que es de la COICA, que es el programa Defensa de Defensores. Entonces, un gusto, un placer y éxitos en tu carrera. Muchísimas gracias. Gracias, querida Roraima. Para ti también un gusto saludarte y un saludo muy especial a todos en COICA. Muchas gracias. Gracias.